Nunca vamos a resolver todos los misterios que hay. No solo los muchos enigmas históricos siguen sin resolverse, sino los muchos que seguro surgirán en el futuro. Con nada concluyente después de semanas de búsqueda, en esta lista hay algunos de los misterios más raros del mundo, que sin embargo siguen siendo imposibles de resolver. Número 10. El conde Saint-Germain. No se sabe muy bien cuándo nació, aunque se estima que fue en 1696, más claramente el 26 de mayo de 1696 en un castillo de los Montes de Cárpatos. Según la gente, él fue descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista, compositor aficionado o también ocultista, entre otras. Se dice que era hijo de Francisco Rákóczi II y su primera esposa Telecay. Su muerte fue registrada el 27 de febrero de 1784 en Ekernfirre. Él hizo un libro en el cual escribió su vida, el cual se llama La Muy Santa Trinosofía. Fue el único que él escribió, por lo cual otro en el cual se atribuye su nombre es falso. No se supo nunca de dónde salió su fortuna, cuál era su nacionalidad o si tenía esposa o hijos. La gente solía decir que era una persona muy inteligente y educado, además de decir que podía hablar perfectamente en francés, inglés, español, italiano, chino, árabe, alemán, ruso, portugués, latín y sánscrito. Aparte de hablar 11 idiomas diferentes, él tenía vastos conocimientos sobre política, arte, ciencia, poesía, medicina, química, música y pintura. Además se cuenta que era ambidiestro. Se dice que empezó a ser nombrado muy seguido a mediados de 1740. Mientras estaba en Austria parece que fue capaz de curar contra todo pronóstico al mariscal francés Bellisle. Hay una anécdota en la cual el conde le dijo a una anciana que la conoció cuando era joven, lo que daba a entender que el conde tenía más de 100 años cuando solo aparentaba unos 40. Luego la miró y le dijo: yo soy muy viejo. En la actualidad es un referente mítico dentro de la escuela de la metafísica cristiana de Conny Méndez y el ocultismo. Hasta el día de hoy toda su vida es un misterio. Número 9. Bouvet Island. Se tiene constancia de la existencia de esta isla singular desde el 1 de enero de 1739, cuando una expedición francesa pasó por allí de casualidad. Se registró su existencia pero no su localización exacta, de tal forma, que cuando 40 años después el capitán Cook pasó por la zona siguiendo aquella indicación, no encontró nada. Así pues, durante mucho tiempo se pensó que aquello que habían visto en 1739 no era más que un iceberg. No obstante, aquella era una ruta muy frecuentada por los balleneros, así que con el paso del tiempo se cartografió mejor la zona, hasta que, en 1964, se sobrevoló por primera vez en helicóptero. Él vio un pequeño y lejano rincón de tierra suspendido en el mar. Fue un comandante británico, Adam Crawford, quien pasó sobre ella, quedando sorprendido por dos cosas. La primera fue la isla en sí. Para hacernos una idea exacta de su localización te diremos que se halla a unos 1600 kilómetros del continente Antártida, y en dirección sur-suroeste desde el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Verla desde arriba, y sobre todo en helicóptero, ya supone de por sí un importante impacto visual. Está cubierta de hielo, a excepción de ese cráter central donde se alza un volcán inactivo, y esas playas de arena negra que perfilan una singular forma ovalada. El segundo aspecto que dejó al comandante británico sin aliento fue algo desconcertante. Lo que descubrió el comandante Crawford fue que a la isla le había crecido un nuevo pedazo de tierra. Esto no es algo inusual, puesto que se trata de una isla volcánica en constante cambio. Ahora bien, lo que no era normal es que en ese nuevo islote hubiera un bote, un simple bote salvavidas. Aterrizó unos pocos minutos, los suficientes para descubrir que no había nadie, que la pequeña nave llevaba sus remos e incluso provisiones, pero nada que pudiera identificar de dónde venía. ¿De dónde, y cómo habría salido esa persona con el bote para llegar hasta la isla de Bouvet? El gobierno de Noruega nunca pudo desvelar ese enigma, porque lo más curioso fue que cuando unos días después se volvió de nuevo con el helicóptero para sobrevolar la zona, se descubrió con asombro que el bote había desaparecido. Número 8. Tan Manshur, el hombre desconocido. El caso Tan Manshur, también conocido como el misterio del hombre de Somerton, es un crimen no resuelto de un hombre no identificado que fue encontrado muerto a las 6:30 de la mañana del 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton en la ciudad de Adelaida, Australia. Cuando los policías llegaron al lugar del crimen, percibieron que el cuerpo no había sido perturbado, que el brazo izquierdo del hombre estaba en posición recta y el derecho doblado.
Llevaba un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja, mientras que otro que había sido utilizado hasta la mitad estaba en la parte derecha de la chaqueta, alineado con la mejilla. Una búsqueda en los bolsillos reveló la existencia de un pasaje de autobús usado desde la ciudad hacia Henley Beach, un peine angosto de aluminio, un paquete por la mitad de chicles frutales, un paquete de cigarrillos Army Club que contenía cigarrillos Kensitas, más caros que los Army Club, y una caja de fósforos Brillantimay. La parada del autobús perteneciente al pasaje usado estaba a unos 1100 metros hacia el norte de la ubicación del cuerpo. Testigos se presentaron para declarar que la noche del 30 de noviembre vieron a un individuo de apariencia similar parado en el mismo lugar, próximo a la institución Cripplet Children's Home donde el cuerpo fue posteriormente encontrado. Una pareja dijo que a las 19 vieron al hombre estirar todo el brazo derecho, y luego dejarlo caer lentamente. Otra pareja que lo vio entre las 19:30 y las 20 de la noche, momento en que las luces de la calle se encendieron, contó que no lo vieron moverse durante la media hora en la que lo tuvieron a la vista, aunque finalmente tuvieron la impresión de que había cambiado de posición. Comentaron entre sí que debía de estar muerto porque no reaccionaba a las picaduras de los mosquitos, aunque finalmente supusieron que era más probable que estuviese borracho o dormido, y decidieron no investigar más a fondo. Cuando el cuerpo fue descubierto en la mañana siguiente, permanecía en la misma posición observada por los testigos en la noche anterior. Según la autopsia, el corazón tenía el tamaño normal, era anormal en todos los demás aspectos. Los vasos pequeños que normalmente no se observan en el cerebro eran fácilmente discernibles por congestión. La faringe estaba congestionada, y el esófago se cubrió con el blanqueamiento de capas superficiales de mucosa con un sector de ulceración en medio. El estómago estaba profundamente congestionado, no había congestión en la segunda mitad del duodeno. Había sangre mezclada con alimentos en el estómago. Ambos riñones estaban congestionados, y el hígado contenía un exceso de sangre en los vasos. El bazo era enormemente grande, alrededor de 3 veces su tamaño normal. Hubo destrucción del centro de los lóbulos del hígado revelados bajo el microscopio. Hemorragia gástrica aguda, congestión extensa del hígado y el bazo, congestión cerebral. Se llamó a Scotland Yard para que ayudara en el caso, pero los resultados fueron mínimos, y a pesar de que una fotografía del hombre y su impresión digital circularon por todo el mundo, nunca se logró una identificación positiva. Al no ser identificado, su cadáver fue embalsamado el 10 de diciembre de 1948. Es el primer registro de la realización de tal procedimiento en la historia de la policía australiana. Número 7. Gigantes del pasado. Es posible que las historias de gigantes provengan de restos de antiguas civilizaciones. Saxo Grammaticus, por ejemplo, argumentaba que los gigantes tenían que existir, porque ninguna otra cosa explicaría los grandes muros, monumentos de piedra, y estatuas de tamaño y peso colosal. Similarmente, el poema anónimo anglosajón El Navegante habla de altos muros de piedra que eran obra de gigantes. Los gigantes proporcionaban la explicación menos complicada para tales artefactos. Gilgamesh y Enkidu son el primer mito que se conoce relacionado con gigantes. Es el de Gilgamesh, perteneciente a la mitología sumeria. De él se decía que alcanzaba una altura en codos equivalente a 5,60 m, siendo un caso de altura percibida positivamente, para realzar su valor de héroe y rey. Enkidu, su compañero en la epopeya de Gilgamesh, aparece como un ser primitivo, incivilizado e incluso practicante del bestialismo, aunque no deja de ser un personaje positivo que se convierte en compañero del héroe. Ya la mitología griega hablaba de los hiperbóreos, gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y dentro de sus mitos encontramos grandes referencias a gigantes, entre ellos los titanes, incluyendo a Prometeo, que dio el fuego a los hombres. Número 6. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El vuelo 370 de Malaysia Airlines fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777-200 que llevaba 227 pasajeros y una tripulación de 12 personas. Desde el momento en el que se perdió contacto con el avión se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia, así como una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación.
Tras varias semanas de búsqueda en aguas del Golfo de Tailandia y alrededores, donde se presuponía había caído el avión, nuevas pistas indicaron que el avión había seguido rumbo sur adentrándose en el Océano Índico lejos de tierra firme, aunque tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente siguen siendo desconocidas. La Marina vietnamita confirmó que uno de sus buques observó el aparato en su radar. Según Malaysia Airlines, el avión no envió ninguna señal de problemas. Malasia amplió con posterioridad la búsqueda del avión al estrecho tras centrarse inicialmente en el mar del sur de China. El primer ministro Najib Razak informó el 15 de marzo que de acuerdo con las investigaciones, el avión se desvió intencionadamente de su ruta original entre Malasia y China y, con un rumbo opuesto, voló durante más de 7 horas hasta que se perdió contacto. Con posterioridad, el 24 de marzo, el gobierno malasio delimitó el lugar y momento en el que el avión se habría estrellado en el Océano Índico, al oeste de Perth, Australia. El ministro malayo de Transportes estuvo investigando y anunció el inicio de una investigación sobre terrorismo, teoría nacida a partir de los 2 pasajeros que embarcaron con pasaportes robados. El FBI inició a su vez una investigación en la misma dirección. Según un experto en terrorismo consultado por NBC, es muy extraño que 2 pasajeros con los pasaportes robados se encuentren en el mismo vuelo. El ejército de Malasia creía al principio que el avión de Malaysia Airlines voló durante más de 1 hora después de desaparecer de las pantallas de control del tráfico aéreo, cambiando de rumbo y viajando hacia el oeste sobre el estrecho de Malaca. Cambió de trayectoria tras Kota Baru y se cambió a una altitud algo inferior. Llegó hasta el estrecho de Malaca. La última vez que el vuelo fue detectado por la torre de control fue cerca de la isla de Pulau Perak, antes de que se perdiera la señal. Esta hipótesis es una derivada de la hipótesis de secuestro, con la diferencia de que el secuestro no lo habría hecho alguien externo a la tripulación del avión sino uno o varios miembros de estos. La idea de que uno o los 2 pilotos secuestraron el avión para suicidarse en el mar es otra de las hipótesis que ayudaría a explicar la misteriosa desaparición del avión y su rumbo errático. Aunque es muy inusual que un piloto se suicide con un avión y su tripulación, se han dado casos como el vuelo 990 de Egyptair en 1999, y el vuelo 9525 de Germanwings en 2015. En total el número de pasajeros era de 227 pasajeros y 12 tripulantes con un total de 239 personas a bordo, de las cuales 6 eran australianas, 2 canadienses, 152 chinos, 3 estadounidenses, 4 franceses, 1 hongkonés, 5 indios, 7 indonesios, 2 iraníes, 38 malayos y contando su tripulación 50 malayos, 1 neerlandés, 2 neozelandeses, 1 ruso, 1 taiwanés y 2 ucranianos. Número 5. Shanina Isom. Shanina Isom, de 28 años de edad, era una joven estudiante de Derecho en la antigua Universidad de Memphis, Estados Unidos, cuando una misteriosa enfermedad le apareció por primera vez en septiembre de 2009. Tuvo que ser tratada de urgencias por un ataque de asma, se le dio una gran dosis de esteroides, lo que los médicos no sospecharon es que le produciría una reacción alérgica sin precedentes. De regreso a su casa, Isom empeoró al tomar el medicamento recetado llamado Benadryl. El siguiente síntoma fue que sus piernas se volvieron negras y con quemaduras en todo el cuerpo. Los médicos pensaron que sufría un eczema o una infección por estafilococos causado por los medicamentos prescritos, pero continuó poniéndose peor. Lo sorprendente es que las pruebas que se le realizaban daban negativo. La enfermedad se ha ido desarrollando causando una condición severa, le crecen las uñas de los folículos del pelo en todo su cuerpo. Shanina Isom ha consultado a todos los especialistas posibles, incluyendo a un médico en los Países Bajos. Le salen costras negras en su piel y le crecen uñas largas en la piel. La enfermedad no solo le afecta a su piel, además de huesos y su visión. Isom es incapaz de andar sin un bastón, su madre le ayuda a salir de la cama todos los días. Según los médicos del Centro Médico Johns Hopkins en Baltimore, donde está siendo tratada, dijeron que ella es la única persona en el mundo con esta misteriosa condición. Número 4. El cráter Potomsky. Entre los bosques del norte de Irkutsk en Siberia, en el año 1949, un joven geólogo, Vadim Kolpakov, mientras realizaba un mapa de la región, descubrió una formación tan espectacular como misteriosa, que hoy a 65 años desde su descubrimiento sigue inquietando a científicos de todo el mundo, el singular cráter Potomsky.
Debido a su particular forma muy similar a un nido, también se le conoce como el nido del águila. Mucho se ha especulado sobre su origen, desde que fue creado por una antigua civilización, o por prisioneros de un gulag secreto. Un gulag son los campos de trabajo forzados de Stalin. Algunas personas se preguntan, ¿es un meteorito? Para algunos científicos puede tratarse de los restos del famoso meteorito de Tunguska que explotó sobre la región de Krasnoyarsk en 1908, cuyo cráter jamás fue hallado, ya que existen reportes de que el meteorito fue avistado a solo 70 kilómetros del cráter a una distancia de solo 10-15 segundos de vuelo. Pero recientes estudios han estimado que la formación tiene unos 250 años, por lo que pudo ser producto de un meteorito anterior que cayó cuando la zona aún no estaba habitada. Sin embargo, no se han hallado restos de ningún meteorito. Algunos científicos creen que a 100-150 metros de profundidad se esconde algo con alto contenido en hierro, posiblemente el meteorito, aunque este dato también ha sido descartado por otros. Actualmente la radiación en la zona es baja, pero no se descarta que en algún momento se concentrara cierta cantidad de isótopos radiactivos de corta vida, 30-40 años, que con el paso del tiempo se desintegraron y en consecuencia la radiactividad bajó hasta alcanzar los niveles actuales. Otra posible explicación es que se trate de un volcán, pero no el típico volcán de lava sino uno de gas, cuya explosión le confiriera la particular. Si bien es cierto que fenómenos como este no se han visto antes, Pospeed nos recuerda que en geofísica cientos de años equivalen a segundos, y por lo tanto no se puede asegurar que en la zona no existan objetos similares mucho más antiguos que el cráter Patonsky, pero que posiblemente se hubiesen deshecho o se encuentren cubiertos por vegetación, lo que ha impedido su descubrimiento. De hecho, en la zona existen 3 o 4 volcanes, por lo cual no es un fenómeno único. Aunque reconoce que aún hay muchas cosas que siguen sin explicar, lo cual lo convierte este lugar en un sitio de gran interés no solo para la geología, sino para todos aquellos amantes de los enigmas. Número 3. Las taulas de Menorca. Las taulas son megalitos antiguos que están en la isla española de Menorca, se parecen mucho al famoso Stonehenge. Se cree que las taulas fueron erigidas por los antiguos habitantes de la isla en algún momento después del año 2000 AC. No hay pruebas concretas de por qué las estructuras fueron construidas o por qué solo se encuentran en Menorca, y no en cualquiera de las islas vecinas. Naturalmente, las teorías abundan. Algunos creen que las piedras simbolizan un templo de algún tipo. Waldemar Fenn, un arqueólogo alemán, ha señalado que todas las taulas dan al sur, lo que lleva a especular que se erigieron como un monumento religioso para medir el movimiento de la luna. Su teoría se conoce como la teoría de la luna taula. Desafortunadamente, la teoría de Fenn solo se podría aplicar a 12 de los 13 taulas intactas. Esta no coincide con el megalito que se encuentra en el lado norte de la isla. La verdadera razón de la construcción de las taulas sigue siendo desconocida. Número 2. El misterio del faro de Eilean Mor. En 1900, las únicas almas que viven en la isla escocesa de Eilean Mor eran 3 fareros. El día después de Navidad, una nave de abastecimiento llegó a la isla. Para sorpresa de la tripulación, los fareros no los estaban esperando en el pequeño muelle de la isla. Después de soplar el cuerno de la nave y lanzar una bengala, aún no había actividad en la isla. Un guardián del faro de reemplazo llamado Joseph Moore fue enviado finalmente a investigar. A medida que subía las estrechas escaleras que conducen al faro, Moore recordó haber sido golpeado con una sensación de temor sin nombre. Mientras se acercaba a la puerta, vio que estaba cerrada con llave. Pisando con cuidado en el interior, también se dio cuenta de que 2 de las 3 chaquetas impermeables que por lo general se mantienen en la sala, no estaban. Al llegar a la cocina, se encontró con los restos de una comida y una silla tirada en el suelo. El reloj de la cocina había dejado de funcionar. Los fareros no estaban en ninguna parte. La investigación adicional reveló las inscripciones inquietantes en el registro del faro. La entrada del 12 de diciembre fue escrito por un guardián llamado Thomas Marshall. En ella, Marshall afirmó que la isla había sido golpeada por los vientos severos, peor que todo lo que había experimentado en su carrera. A pesar de que el faro fue lo suficientemente sólido como para sobrevivir a cualquier tormenta, Marshall escribió que el guardián principal, James Ducat, era muy tranquilo. El tercer guardia, William Cartur, era un marinero experimentado y un famoso peleador. La entrada del registro termina anotando que él había estado llorando.
Furter registró que la tormenta continuaba rugiendo por unos días. Estando seguros en su faro, los tres hombres habían comenzado a rezar. La última anotación decía: la tormenta terminó, mar en calma. Dios está por encima de todo. Aunque el faro era visible desde la cercana isla de Lewis, ninguna tormenta fue informada en la isla Anmore durante los días señalados en la entrada de registro. Número 1. El incidente de Mayerling. En enero de 1889, el descubrimiento de dos cuerpos en un pabellón de caza rural en las afueras de Viena sacudió al mundo. El archiduque de Austria-Hungría, el príncipe Rudolf, y su amante, la baronesa Marie Bechera, lado a lado yacían en una cabaña en el pueblo de Mayerling. Habían sido asesinados a tiros. El misterio que rodea su muerte comenzó cuando el padre del príncipe Rudolf, el emperador Francisco José, puso una orden para que la tragedia se encubriera. Esto fue probablemente debido a que Rudolf estaba teniendo una aventura con Bechera a pesar de estar casado con una princesa belga. Con el fin de mantener el asunto en secreto, incluso después de que los dos amantes murieran, el cuerpo de Marie Bechera se llevó y enterró en secreto en la iglesia. La iglesia no permitiría un funeral apropiado para una víctima de suicidio, nadie ni siquiera mencionó que esta era una posibilidad. En cambio, el rumor que se extendió fue que Rudolf había sido envenenado por sus enemigos. Sin embargo, el emperador más tarde dijo al Papa, que sospechaba que Rudolf podría haberse suicidado y matado a Bechera durante un ataque de locura temporal. El Papa permitió que se hiciera un entierro católico. Solo después de que el emperador murió en 1916, los verdaderos detalles de las muertes de la pareja salieron a la luz. Para entonces, ya había muchos rumores extravagantes sobre el incidente. Más de 100 años después, la especulación no se ha detenido. Las teorías incluyen asesinato-suicidio, un asesinato por motivos políticos, o un encubrimiento de familiares, después de que Bechera disparara a Rudolf hasta la muerte después de una pelea de borrachos. Es probable que las dos únicas personas que sabían la verdad fueron las que murieron. ¿Y tú qué crees?